Voy a empezar a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si se nota. ¿Se ve? No, todavía está cargando. Ahora sí. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestra exposición. Muy buenas noches a todas las presentes. En esta ocasión nosotras vamos a hablar lo que concierne al tema de violencia de género, sin antes agradecer a lo que es la Oficina Jurídica de la Mujer, quienes son los encargados de impartir estos talleres, también a la Diputación de Cáceres y a UPEX, que gracias a ellos estamos dando estos talleres. Bueno, vamos a empezar con el tema. A ver, perdón, se está arrancando un poco la presentación. Bueno, vamos a empezar con lo que es la definición de violencia. La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real o como amenaza en contra de uno mismo, contra una persona, un grupo, una comunidad que tiene como resultado lo que es la probabilidad de un daño psicológico, lesiones, la muerte, la privación o un mal desarrollo en todos los ámbitos, ¿no? Al hablar del uso de la fuerza intencional decimos que es con toda la intención de agredir o dañar a otra persona. Para saber lo que es violencia y distinguir lo que es violencia de género también, vamos a hablar sobre la definición del género. El género es la característica que da a la palabra una condición de masculino o femenino, como lo conocemos, o también en términos generales se le considera como una serie de reglas para identificar palabras masculinas y femeninas y así poder diferenciarlas. ¿Qué es la violencia de género? Se entiende como la violencia de género a todo aquel tipo de violencia que se lleva a cabo vulnerando el bienestar físico, psicológico o relacional de una persona debido a su sexo o identidad de género. Es decir, por estos factores se llega a vulnerar todo el estado anímico incluso de la persona, también el físico y sobre todo el emocional. Como siguiente tenemos cuáles son las características principales de la violencia de género. La violencia de género es aquella que está ejercida del hombre hacia la mujer, con la que se mantiene o se ha mantenido una relación sentimental y con esta es necesaria la convivencia o no. ¿A qué nos referimos? A que la pareja puede haber convivido o no, o haber mantenido una relación de noviazgo o enamoramiento y demás, para que se genere lo que es la violencia. La violencia no se va a iniciar normalmente con agresiones físicas, sino con comportamientos de control, de dominio y abuso. ¿Con qué nos referimos a esto? Que no siempre va a empezar con golpes, sino que van a empezar con comportamientos como no salgas a tal lugar, o ¿por qué te estás vistiendo así? Tú no tienes por qué vestirte así, o que yo te he dicho que hagas esto y que no aquello. Entonces, pues estas ya son señales del inicio de la violencia. Como tercera característica tenemos que quien ejerce la violencia de género va a tratar de controlar a su pareja en todos los ámbitos de su día a día y también de su vida. Y el agresor va a tratar de conseguir el aislamiento de su víctima con el entorno. Como quinta característica tenemos que las redes sociales y la mensajería instantánea se van a convertir en un elemento de control principal, ya que los adolescentes en la actualidad vuelcan mucho la información personal, como son las fotografías, conversaciones y demás cosas que día a día realizan, ¿no? Además de convertirse en un espacio de amenaza constante y de acoso,
porque esto facilita lo que es al agresor para que pueda estar vinculado a la víctima. Es decir, que con estos medios el agresor puede estar en constante contacto con la víctima. Como sexta característica tenemos que dentro del ciclo de la violencia de género, es habitual que el agresor muestre un arrepentimiento después del episodio violento. Es decir, que después de la agresión, el agresor se torne cariñoso, más amable, más tierno y demás. Entonces, el agresor va a tratar de justificarse o hacer ver a su pareja o la expareja que todo lo hace por amor a ella. Es decir, que su justificación es que porque la amo yo hago esto, o porque la amo le hago aquello, pero no es así. Como siguiente tenemos cuáles son las causas de la violencia de género. Para entrar antes de las características y demás, también es importante conocer cuáles son las causas que originan la violencia de género. Para esto vamos a tocar varios puntos que son de bastante importancia. La educación machista llega a ser una causa de violencia de género, debido a que en tiempos anteriores en nuestra sociedad se tenía mucho el tabú de que porque es hombre tienes que aguantarle todo, o porque es tu marido le tienes que aguantar, porque es hombrecito y él te hace y te da y te esto y te lo otro. Entonces son muchos factores que implican, ¿no?, lo que es este factor de la educación machista, porque todavía en estos tiempos eso está marcado, de que por el hecho de que el hombre puede más que la mujer, o el hombre que siempre es más capaz que la mujer, ¿no? Comentarios que todavía siguen marcando en nuestra sociedad. Padecer maltrato durante la infancia es un factor bastante común para la causa de la violencia de género. ¿Por qué? Porque durante la infancia, como se había mencionado en tiempos anteriores, también va relacionado con la educación machista. En muchos hogares había lo que era la agresión. Entonces los niños, que ahora también llegan a ser adultos, repiten estos patrones pensando que la agresión es lo más normal del mundo. Entonces por eso es que repiten todo esto y se va repitiendo y se va repitiendo y y va creciendo como una bola de nieve que no se puede controlar. Por eso es que es importante hacer un hincapié en la época de la infancia, porque no sabemos por qué situación o por qué situación familiar ha pasado cada niño o cada adulto, e incluso por nuestros padres también, ¿no? Distinguir esto. La falta de habilidades sociales. Cuesta relacionarse muchas veces algunas personas con su entorno, entonces no tiene mucha comunicación. Por tanto, como es una persona aislada, es una causa de violencia de género. Los celos también son una causa de la violencia de género, porque los celos a veces se tornan enfermizos y llegan a ser bastante tóxicos el tema de los celos, porque la persona confunde celos con el creerse dueño de la persona, con querer controlar todo lo que hace la persona. Entonces los celos ya se vuelven enfermizos y ya no se pueden controlar. Otra de las causas es la frustración. Muchas personas cargamos, como se dice, cargas emocionales pasadas, de logros frustrados, cosas que no hemos cumplido, y que alguna vez, digamos, en el caso de un hombre y una mujer, tu pareja puede estar logrando lo que se propuso, pero tú en algún momento no lo has podido lograr. Entonces siempre está esa frustración de que por qué ella puede y yo no, o en el caso de las mujeres, por qué él puede y yo no, porque recordemos también que no es muy común, pero hay hombres que también sufren de violencia de género. Entonces es algo bastante delicado para los dos sexos, femenino y masculino. La desilusión económica también es una causa de la violencia de género, porque como sabemos el factor económico, por, por muchas razones, es un factor elemental también. ¿Por qué la desilusión económica? Porque se puede aparentar tener una situación estable, pero cuando llegan a tener una vida de pareja y demás, esta es bastante delicada. Y la repetición de patrones de comportamientos considerados normales, como se había mencionado anteriormente,
los patrones se repiten con la infancia, porque las personas, como no han sanado las heridas del todo, tienen que tomar a veces terapia, pero muchas personas que dejan de lado este tema y no lo toman como la importancia que debería tener, lo repiten, diciendo que no, que porque a mi mamá le decían así, que porque esto y que porque el otro. Lo repiten muchas veces. Entonces dicen, no, es de lo más normal porque en mi casa pasaba esto o porque mi papá hacía esto. Entonces lo justifican y repiten patrones en sus mismas familias y es lo que se tiene que evitar, ¿no? Y vamos a hablar del ciclo de la violencia. Este ciclo es bastante interesante. El ciclo de la violencia es la acumulación de la tensión. Luego de la acumulación de la tensión viene lo que es el estallido de la tensión. ¿Qué es? El estallido de la tensión es cuando la persona explota por completo y es ahí donde empiezan las agresiones. Por eso, viene de la acumulación de la tensión que se van guardando todas las cosas. Luego viene el estallido de la tensión, es donde empiezan las agresiones físicas, las agresiones verbales. Y como tercera etapa tenemos lo que es la luna de miel. ¿Y por qué se llama la tercera etapa de la luna de miel? Porque es la etapa en la que el agresor se vuelve más tierno, más cariñoso, donde promete de que yo ya no voy a hacer esto, que todo esto va a cambiar, que no se va a repetir aquello, que no se va a repetir lo otro. Entonces, cuando existe la violencia de género en los hogares, este ciclo es bastante común porque se va repitiendo muchas veces. Entonces, es repetitivo. Es decir, se vuelve de la luna de miel, se vuelve a la acumulación de la tensión y el estallido de la tensión y de nuevo a la luna de miel. Todo este procedimiento se vuelve a repetir. Ahora bien, ¿por qué las mujeres maltratadas permanecen con sus agresores? Y esta es una pregunta bastante interesante. Hay varios factores por el cual se considera que las mujeres maltratadas van a mantenerse al lado de sus agresores o van a justificar también las agresiones. Una de ellas es que dependen emocionalmente de las parejas. Es decir, la mujer depende tanto del hombre que no se halla en una vida que no sea con él o no se halla en otro mundo que no sea con esa pareja. Entonces depende emocionalmente de él porque para ella él es todo. Por más que la agreda, por más que la pegue, por más que todo, el hombre es todo para ella. Otro factor es la vergüenza de el por qué va a decir la gente o qué van a pensar de mí que me estoy dejando maltratar y demás. Entonces son factores bastante delicados. Igual la pena de que, ay, me van a ver sola y no sé qué me va a pasar y qué vergüenza y que esto y que el otro. O sea, se van relacionando todos estos factores. ¿Cómo está ahorita tu mamá, Olga? También por pensar que hay que aguantar. Como se decía hace un momento, el pensar que hay que aguantar por el hecho de que la pareja te mantenga, por el hecho de que te dé un cierto monto de dinero para sostener el hogar, lo justifican con esto, de que hay que aguantarse, o porque es hombre y es tu marido, le tienes que aguantar, o porque tú has elegido eso, tienes que aguantarte. Entonces, tenemos que cambiar estos pensamientos. Por la dependencia económica, como se decía hace un momento, hay muchos casos en que la mujer no puede trabajar por diferentes factores, por dedicarse al hogar y todo. Entonces, depende económicamente del hombre, lo que hace que también sea una causa de violencia, porque el hombre se va a poner en ese estado de poder de que yo todo lo doy y tú no haces nada. Entonces, estamos cayendo en una de las causas de por qué las mujeres permanecen con el agresor. Ahora bien, ¿por qué los hombres no denuncian los casos de violencia de género? Y esto es bastante importante porque, como se había mencionado anteriormente, muy poco se escucha que un hombre esté sufriendo de agresión, más que todo por el factor social y por el entorno que todavía es algo machista, que los amigos van a decir, oh no, pero tú eres hombre y ¿de qué te quejas? O cosas así. Por eso se dice que uno de los factores es su orgullo, porque el orgullo del hombre no puede ser pisoteado, como dicen muchas personas, y la imagen que va a dar ante la sociedad. Es decir, él no puede perder la imagen de que él es el hombre de la casa, el que todo lo controla, el que todo lo tiene en su poder y demás. Y no va a ir a decir a otro lado o a su misma familia que está siendo víctima de agresión,
porque va contra su orgullo y va a echar a perder la imagen que tiene en la sociedad. Ahora bien, ¿dónde se puede denunciar en caso de que se sufra violencia de género? Todo hecho de violencia de género puede ser directamente denunciado por la víctima o por cualquier persona de su entorno que conozca todos los hechos que está pasando la víctima. Puede ser denunciado contra la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, contra la Violencia, el Ministerio Público. Los SLIM son los encargados de los que dan también apoyo a las mujeres que sufren de agresiones, y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Y en este caso también la Oficina Jurídica para la Mujer es la que acompaña para denunciar estos casos de violencia de género. Como podemos ver en la imagen, tenemos los procedimientos de qué hacer cuando se sufre violencia de género, porque tenemos derecho a que nos atiendan y nos protejan, según la ley 348 que mi compañera la va a desarrollar dentro de un momento. Si se sufre de violencia o eres víctima de violencia, tienes derecho a que se atiendan y se protejan. También tienes derecho a denunciar a tu agresor. Para esto puedes acudir al SLIM de tu municipio o a la FELCB, donde tu denuncia será remitida a la Fiscalía o al Ministerio Público en su caso. También puedes ir directamente a la Fiscalía, donde se va a abrir la denuncia y la declaración. Además, las valoraciones como ser la valoración médica, la psicológica y la social. Estos 3 procedimientos son importantes para desarrollar la denuncia. Buscar ayuda médica es lo principal, porque si se sufre de violencia física o sexual, se debe acudir a un centro de salud o a un servicio de salud o al IDIF para ser atendidas y pedir el correspondiente certificado médico para poder probar esta agresión física y sexual. Y se puede solicitar anticonceptivos de emergencias y tratamiento para prevenir lo que son las enfermedades, infecciones de transmisión sexual y el VIH-Sida. Y también la o el fiscal va a disponer de medidas de protección a favor de la persona que está siendo agredida. Esto es importante ya que muchas veces vemos que se denuncian los casos, pero el agresor sigue suelto y sigue detrás de la persona y que acosa a la familia y que la acosa y la anda amenazando. Entonces, nos deben proteger y la fiscalía o la o el fiscal se va a encargar de esto. Si no se tiene dónde acudir y estás en riesgo, se puede acudir a una casa de acogida o un refugio temporal que están a cargo de cada municipio y gobernación. En tanto a lo que es la investigación, la o el fiscal, con el apoyo de lo que es la FELCB, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, van a investigar y van a recolectar todas las pruebas necesarias para establecer la responsabilidad del denunciado o del agresor. Y aquí hay un factor importante que es la conciliación. Puede haber conciliación. Por única vez se puede solicitar al fiscal o la fiscal en casos previstos por la ley para llegar a un acuerdo con el agresor, lo cual no tiene mucho sentido muchas veces a través de la conciliación. Pero aquí cabe recordar que ninguna autoridad los puede incitar o les puede aconsejar o sugerir ir a la conciliación, porque porque no pueden presionar a aceptar esto, porque si uno no quiere, no puede irse a la conciliación con su agresor. Entonces, si hay un funcionario que hace esto, se lo debe denunciar. Ahora, con la imputación, el o el fiscal que va a considerar que se cometió un delito va a presentar la imputación y la acusación contra el agresor. Y lo que es el juicio, durante el juicio, la o el juez de sentencia va a escuchar a las partes y va a recibir las pruebas y decidirá si lo condena o no al acusado. Es decir, que en base a las pruebas se va a condenar o no al acusado. Si se incumple todo este procedimiento, durante el proceso de la denuncia, las instituciones incumplen, ¿no?, con estas funciones o se vulneran los derechos, se debe acudir a la Defensoría del Pueblo para presentar la queja. Ahora vamos a hablar un poco lo que es sobre la referencia normativa de la violencia de género. Aquí vamos a tocar 2 puntos diferentes, que son la Constitución Política del Estado y también un poco de normativa internacional. En lo que concierne a la Constitución Política del Estado, hacemos hincapié en el artículo 15, parágrafo 2, que nos indica que se garantiza a las mujeres el derecho a vivir una vida libre de violencia y proclama lo que es la lucha para la erradicación de la misma. Es decir, más talleres, capacitaciones, más información sobre la violencia de género.
Como siguiente punto tenemos la referencia normativa nacional. Como se había mencionado, en primer lugar tenemos lo que es la Constitución Política del Estado Plurinacional, la Ley Orgánica de la Policía Boliviana, la Ley 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, los protocolos de la FELCB que se habían mencionado con anterioridad y el protocolo del Ministerio Público. Y en lo que refiere a la normativa internacional, tenemos lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que es la CEDAW, la Declaración de las Naciones Unidas sobre toda forma de eliminación de la violencia contra las mujeres, la Recomendación General número 19 del Comité de la CEDAW, la Observación General número 33 sobre el acceso de la justicia y el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Ahora, para esto voy a ceder la palabra a mi compañera Danilce, con lo que se refiere a la Ley 348. Gracias, Verónica. Buenas noches. Bueno, después de haber tenido una introducción bastante explícita con lo que se refiere lo que es violencia de género, vamos a entrar en esta parte de lo que es la Ley 348, que es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Y vamos a ir desde la pregunta que tal vez ustedes presentes hacen, ¿no? ¿Y qué es esta ley? ¿Qué es lo que va a abarcar esta ley? Y es esta pregunta que se ha realizado. ¿Qué es la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia? Pues esta ley, vale el término redundar, es una ley que obliga al Estado a adoptar mecanismos, medidas y políticas integrales. ¿Sobre qué puntos, sobre qué temas o en qué áreas? 1. Prevención de la violencia. B, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia. Persecución y sanción a las agresoras. ¿Y esto para qué? Para garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí. Introduciéndonos aún más en esta ley, vamos a hablar de los principios. Como toda normativa, se rige por principios y la 348 presentan las siguientes. 1, atención diferenciada. La despatriarcalización, que también es entendido como el pensamiento machista que se promueve en nuestra sociedad. La informalidad, cultura de paz, equidad de género, equidad social, igualdad de oportunidades, armonía, complementariedad, trato digno, inclusión, igualdad, el vivir bien, la especialidad, que son todos estos principios que es lo que busca en realidad de que las mujeres podamos obtener. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí. ¿Cuál es el objeto de la ley? La presente ley tiene por objeto establecer mecanismos, medidas y políticas integrales, como ya la mencionamos anteriormente, de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna en el ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien. No solo nos garantiza el hecho de tener más mecanismos, ¿no? Sino que también tiene un fin, como dice el último, garantizar a las mujeres una vida digna, pero también sancionar a los agresores. Y volvemos a repetir lo que ya mencionamos, pero ya esto mencionado en el artículo 2 de la ley 348, donde dice que el objeto y la finalidad es establecer mecanismos, las medidas políticas integrales para
mujeres en situación de violencia. O sea, prevención, atención, protección, sanción y reparación. Obviamente a los agresores va a ser una persecución, sanción, o en el último de los casos se tendrá que ir por la vía de la rehabilitación. Su aplicación lo menciona en el artículo 5, parágrafo 4, donde nos dice que las disposiciones de la presente ley serán aplicables a toda persona que por su situación de vulnerabilidad sufra cualquiera de las formas de violencia que esta ley sanciona, independientemente de su género. Las garantías de las mujeres en situación de violencia. La siguiente ley ofrece y muestra las siguientes garantías. Uno, y es el acceso a la justicia de manera gratuita, real, oportuna y efectiva. Atención y protección inmediata, sin importar la jurisdicción. Atención integral, oportuna y especializada. Orientación y asistencia jurídica inmediata, gratuita y especializada. Atención con calidad y calidez. Acceso a información clara y completa. Protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato. Averiguación de la verdad y la recuperación física y psicológica. Si bien mi compañera explicó sobre la violencia en la primera parte de la exposición, pues hay que dejar algo claro, ¿no? Que no solo es violencia física y psicológica, sino también hay muchos más tipos de violencia contra las mujeres. Y es por eso que se lo ha fragmentado de la siguiente manera. Por la naturaleza del acto de violencia, por el ámbito en el que se produce y por los derechos afectados. En el primer recuadro tenemos como 4 sectores donde dicen que es física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. En el segundo recuadro dice por el ámbito en el que se produce, familiar, laboral, institucional, educativo, de salud, mediático, político. Por los derechos afectados es dignidad, honra y nombre, derechos sexuales y derechos reproductivos. Y se sigue ampliando, ¿no? 1, violencia física, violencia feminicida, violencia psicológica, mediática, violencia simbólica o encubierta, la violencia contra la dignidad, violencia sexual, violencia contra los derechos reproductivos, violencia en servicios de salud, violencia patrimonial y económica, violencia laboral, violencia en el sistema educativo, en el ejercicio político y liderazgo institucional, en la familia, que últimamente ha sido de muestra muy grande, según los medios, y violencia contra los derechos y la libertad sexual. Y en la ley 348 vuelve a recalcar, a mencionar los tipos de violencia. Y es otra vez lo que se mostró en el cuadro anterior, ¿no? La física, que todos ya sabemos que es a través de golpes, la feminicida, la psicológica, la mediática, la simbólica o encubierta, contra la dignidad, la honra y el nombre. Alguna vez pensaron que no era un tipo de violencia, pero sí lo es. Violencia sexual, violencia contra los derechos reproductivos, cuando la mujer se siente tan presionada el hecho de traer a un ser cuando no está en disposición o realmente no lo quiere. Violencia en servicios de salud, violencia patrimonial y económica, violencia laboral, que esto es un poco más silenciado, pero sí existe y por el hecho de tener un superior lo dejamos pasar. Violencia en el sistema educativo plurinacional,
violencia en el ejercicio político y del liderazgo de la mujer, que también en estos últimos tiempos se ha estado viendo mucho, ¿no? Y a veces nos preguntamos incluso nosotras del por qué no hay una líder mujer. Siempre nos cuestionamos. Y exactamente es porque hay un tipo de violencia de ejercicio político. Silencioso, pero lo hay. Violencia institucional, violencia en la familia, violencia contra los derechos y la libertad sexual y otros tipos o otras formas de violencia. El objeto de la ley 348, valga recalcar otra vez, son los mecanismos de prevención. Cómo la mujer puede prevenir. Mecanismos de atención, protección y asistencia. Mecanismos de persecución y sanción. La siguiente. Ahora, ingresando a cada uno en el mecanismo de prevención, son las políticas públicas, criterios de políticas públicas, planificación, ámbitos de prevención, que sería el educativo, salud laboral y comunicacional, que en todas estas áreas se debería realizar, ¿no? Estas políticas que dice la ley. La siguiente diapositiva. ¿Cómo prevenir la violencia contra las mujeres? Según el artículo 17 y 23, la prevención nos habla de tres puntos específicos. Una, que es la estructural, que pretende cambiar el sistema, la educación y los valores sociales, que esto sería en el ámbito jerárquico mayor, ¿no? Individual de cada una, para que las mujeres aprendan a reconocer a un agresor y puedan defenderse. Como anteriormente expuso mi compañera, el hecho de que nos digan por qué te vistes así, uno ya tiene que saber reconocer qué tipo de violencia es y por qué nos están presionando o están queriendo vulnerar nuestros derechos. Colectiva, para que las mujeres se encuentren protección en espacios como su comunidad, grupos, sindicatos, gremios, juntas vecinales, organizaciones. Medidas, está en el ámbito, un ratito, no lo veo bien. En el ámbito educativo, en el ámbito de salud y en el ámbito laboral. Y finalmente en el ámbito de la comunicación. Mecanismos de atención, protección y asistencia. Servicios de atención integral, casas de acogida y refugio temporal, reserva y permanencia, promotoras comunitarias, casa comunitaria de la mujer, medidas de protección, rehabilitación de agresores, que ese es el segundo mecanismo de atención y protección. Mecanismos de persecución y sanción. Personal, aquí entra el personal interdisciplinario especializado, prohibición de conciliar, excepción, los servicios integrados de justicia plurinacional, el servicio plurinacional de defensa de las víctimas, el servicio legal integrales municipales y la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Estos ya fueron mencionados anteriormente. Mecanismos de persecución y sanción. Aquí entra lo que es la investigación de oficio, los certificados médicos a homologación, nuevos tipos penales, como es el feminicidio, las sanciones desde multa, trabajos comunitarios a privación de libertad. Y la declaración, y declara la rebeldía del denunciado o acusado en caso de que no pueda, no se presente o haya escapado, ¿no? Después de haber cometido el hecho. Esta ley resguarda principios de responsabilidad de nivel central y entidades territoriales autónomas, que no solo, o sea, es aplicado en los espacios donde uno vive, ¿no? En las OTBs, en los municipios y demás. Garantiza la igualdad de jurisdicción indígena, originaria, campesina y la ordinaria, en el marco del respeto y la vida digna.
a la vida y la dignidad, perdón. La ley protege a mujeres de todas las edades, protege también a otros miembros de familia, vale decir, hombres que denuncien. Prevé la asignación de recursos económicos necesarios y suficientes para el desarrollo de las políticas públicas, que también es un mecanismo de prevención. Víctimas de los delitos en el marco de la ley 348 lo divide en dos grupos. Uno, que es el delito que tienen como víctima solamente mujeres, y los delitos que tienen como víctima a personas de ambos sexos. En los delitos que tienen como víctima mujeres está lo que es el feminicidio, el aborto forzado, la violencia económica, la violencia patrimonial, sustracción de utilidades de actividades económicas, incumplimiento de deberes de protección. En este otro grupo, donde es para ambos sexos, está el homicidio por omisión violenta, homicidio-suicidio, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, agravantes de lesiones, violencia familiar o doméstica, violación de infante, niño o niño adolescente, abuso sexual, agravantes delitos sexuales, rapto, esterilización forzada, actos sexuales abusivos, padecimientos sexuales, acoso sexual y sustracción de menores o incapaces. Ahora sí, tenemos dividido los delitos contra, y que vamos a ir citando a cada uno, ¿no? Delitos contra la vida. Está el feminicidio, homicidio por emoción violenta, homicidio-suicidio y aborto forzado. Delitos contra la integridad corporal son lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, violencia familiar o doméstica, esterilización forzada. En los delitos contra la libertad sexual está la violación de infante, niña, niño, adolescente, abuso sexual, rapto, actos sexuales abusivos, padecimientos sexuales, acoso sexual. Delitos contra la familia es la violencia económica, la patrimonial, sustracción de utilidades de actividades económicas familiares y la sustracción de un menor o incapaz. Y por último, delitos contra la función pública, está el incumplimiento de deberes de protección a mujeres en situación de violencia. Y entrando a un punto que es muy sonado en estos últimos tiempos, como es el feminicidio, es un delito que está tipificado en el artículo 252 bis del Código Penal y nos da los siguientes aspectos descritos de este delito, relativos a la violencia feminicida. Este delito consiste en quitar la vida a una mujer como consecuencia de ciertas circunstancias en la que el autor mantuviere o hubiere mantenido una relación de pareja con la mujer. Ella hubiese negado o ella se hubiese negado a sostenerla, o porque la mujer se encontrase embarazada. Existía una relación de subordinación, dependencia, amistad, trabajo, compañerismo con el autor. La mujer se encontrase en situación de vulnerabilidad respecto al autor, haber sido víctima de otro delito por parte del autor como violencia familiar o doméstica, violencia económica, lesiones, violación, rapto, abuso sexual, privación de libertad o trata y tráfico. O la muerte hubiese sido cometida como parte de ritos o desafíos culturales o de grupo, como las pandillas. La sanción es de 30 años presidio sin derecho a indulto. Cuando ocurran estos casos, no podrá considerarse el hecho como homicidio simple u homicidio por emoción violenta. Las sanciones, como se mencionó anteriormente, es privación de libertad, multa, trabajos en beneficio de la comunidad. Y cómo se debe entender a las mujeres en situación, atender a las mujeres en situación de violencia. Según el artículo 24, 25, 26 y 30, nos menciona que el servicio de atención integral tiene la función de desarrollar programas y servicios gratuitos destinados a la prevención, atención y rehabilitación de mujeres en situación de violencia. Los responsables
son la universidad y centros de formación superior públicos, gobiernos municipales y autónomos. La casa de acogida y refugio temporal. Esta organización tiene la función de crear, equipar, mantener, atender espacios para acoger a mujeres en situación de violencia en el área rural y urbana, o sea, en el área del campo y en la ciudad, sin discriminación ni distinción de nada. Deberá contar con personal multidisciplinario para atender la violencia. Personas que son capaces y que tienen el conocimiento para poder tratar este tipo de problemas. Los responsables son entidades territoriales autónomas, gobiernos regionales, gobernaciones, municipios, autoridades indígenas, originarias, campesinas. Las casas comunitarias de la mujer, que según su función es la infraestructura en el área rural que atenderán y realizarán las tareas de orientación, prevención, detección de casos de violencia en relación a autoridades públicas. Y lo mismo, ¿no? Los responsables son el gobierno municipal autónomo y autoridades indígenas originarias campesinas. Con eso habríamos terminado la presentación. Y bueno, otra vez agradecer a la Oficina Jurídica de la Mujer por brindar este taller. Si tuviesen alguna pregunta, alguna duda, estamos abiertos a escucharles. Muchísimas gracias, Verónica y Danilza, por la exposición de esta noche. Yo quería pedirles a las participantes, antes de que se realicen las preguntas, si pudieran por favor llenar en el chat un formulario en el cual les pedimos su nombre, apellido, correo electrónico y número de celular para tener un registro y para poder hacerles la entrega de certificados cuando terminen los talleres. Entonces, ya tienen acceso en el chat todas al formulario. Por favor, si pudieran llenarlo. Compañeras, hola, Buenas noches, Marta. ¿Cómo está? hola, ¿me escuchan? La escuchamos. Sí, compañera Estoy Olguita. en una reunión también aparte, compañeras, pero estoy atenta al taller, van a disculpar. Antes de que se termine este taller, hay que fijar cuándo va a ser la próxima reunión. Estoy con el celular de mi compañera Marta Amarro, soy Olga. Exactamente, muchas gracias, Olga, por traer este tema a colación. Podemos votar en este momento, ustedes utilizando la opción de reacciones, pueden levantar su mano o poner el emoji que les parezca mejor. ¿Cómo les vendría a ustedes si tuviéramos el segundo taller el 27 de octubre? Esto es el siguiente miércoles a la misma hora, a las 7 en punto. ¿Están de acuerdo, compañeras? Sí, estamos de acuerdo. Y estoy de acuerdo yo también, señor Olguita. Buenas noches, Ya, entonces no compañera. se van a olvidar, compañeras. Está bien, gracias. Sí, estamos de Compañeras, acuerdo, a todas Olguita. las que han estado participando de este taller, se les va a hacer una recarga de crédito para que puedan comprar sus megas. Compañeras, no se preocupen. Eso bien, voy a gracias. coordinar yo con la licenciada Cecilia. Está bien, gracias. Está bien, gracias. No Igualmente. se puede entrar al formulario, ¿cómo lo hago? Señor Olguita, buenas noches. Hola, Dijeron hola. ya que llenar el formulario. ¿Cuál es el problema? No puedo ingresar. A ver, una vez más, ¿puede hacer clic? Ya. Por favor. Licenciada, no acepta respuestas del formulario. A ver, acabo de hacer un cambio. Vean, por favor, si ahora sí se puede ingresar.
Disculpe, ya se puede entramos a lo ingresar. que dice configuración. ¿O a dónde? Precisamente por lo que Olga mencionaba también, también necesitamos sus datos en este formulario para hacer las recargas después. Ya hemos ingresado. Genial, muchas gracias. Disculpe, ¿dónde hago clic? ¿Dónde entro, perdón? Donde dice tu respuesta, nombre y apellido. Sí, pero ¿dónde entro? Ah, ¿no tiene acceso al link? Está en el chat del grupo. A su cuenta, ya. A ver. Marianela, en tu caso que te está pidiendo acceder a una cuenta y no puedes hacerlo, envíame por favor por el grupo si te parece bien los siguientes datos y yo voy a hacer el registro por ti. Tu nombre completo es Marianela Guardia Iriarte. Sí, así es. Ya. Disculpe, yo tampoco no sé dónde, cómo registrarme. ¿Será que puedo pasar mis datos? Claro que sí. Es más, les voy a enviar por el chat y por ahí ustedes me lo escriben, por favor. Ah, ya, gracias. Está bien, gracias. Y ya, esta es la información que necesitaríamos que llenen. Las personas que ya llenaron el formulario pueden ir desconectándose. Estas serían Claudia Morales, Sara Escaler y Nancy Durán. Gracias por su participación el día de hoy. Por favor, no se olviden que la siguiente sesión será el miércoles 27 a las 7 de la noche.
Muchas gracias. Buenas noches. ¿Mi persona también tiene que llenar? ¿Lourdes? No, Felicidad. Ah, ok. Sí, todas las que hayan participado en el taller de hoy y deseen recibir su certificado por la realización del taller, llenen por favor el formulario. ¿Y he mandado en el mismo? En el link, sí, haga clic ¿En en el el link link. está? Sí. Ya. Ya, muchas gracias. Entonces hay que entrar al link para llenar los datos, ¿no? Sí, por favor. Ya, muchas gracias. Entonces solo son los miércoles a esta hora, de 7 a 8. Sí, sí, sí. Ya, muchas gracias. Con gusto. Marianela, si me pudieras enviar tu dirección de correo electrónico, por favor. Y sí, Mariel Carrasco, ya te veo en la lista. Si lo deseas, ya puedes ir desconectándote. Gracias por llenar el formulario. Hola. Hasta luego. Cosas de tanta calor Hasta aquí. luego, María Luz. Muchas Al gracias. link, al link hay que entrar y llenar mi nombre. Vamos a ver cómo hay que entrar al link. Entonces, nos diga. No encuentro la lista. ¿En dónde está la lista? Soy María Luisa Tobar. Perdón, ¿cuál lista? Para inscribirse. Ah, el link. Sí, creo que se perdió en medio de los mensajes. Ahora mismo voy a volver a enviarle. Ya, muchas gracias. Y aquí está. Ya está en el chat. Licenciada. Sí, dígame. ¿Alguien tenía una duda? No encuentro la lista. Qué extraño. ¿Qué le aparece cuando hace clic en el link que enviamos? No se me conecta. A ver, voy a intentar otra vez. Ok. Se me abre otra vez pero no sale la lista. Ya, en ese caso podemos hacer lo mismo que hicimos con Marianela y usted me Escribo. envía su información por el chat. Ahora mismo le paso cuál es la información que necesitamos. Y Mirta Eliana, déjame ver si apareces. Mirta Eliana Torres, sí, está registrada.
Ahora sí, ya me salió. Ay, genial, qué bueno. Solo es el nombre. Déjeme ver, son 6 preguntas, nombre y Sí, sí, sí. apellido. ¿Sí? ¿Puede ver todo? Sí. Ok. Sí. Ok. Licenciada, Sí, por Marianela. favor, me equivoqué. Mi número de celular lo puse al revés. Es el 76492180 y ahí lo puse el 67, pero volví a mandar mi número de celular abajo. Ah, ok. Hola. No hay problema, vamos a modificarlo. Hola, ya Gracias, muy mandé. amable, licenciada. ¿Felicidad? Hola, ya mandé. Mi nombre es Felicidad. No sé si llegó. Déjame ver. Felicidad Bejar, sí, está registrado. Sí. Ya, gracias. Con Hasta el gusto. próximo. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Chao. Siempre lo he dicho en las reuniones con mucha obra, mucho orgullo. Yo no soy iracoyeño, pero sí, Iracoyo me ha cogido por lo. Marianela, ya está registrada, así que si lo deseas puedes desconectarte de la reunión sin problema. Está bien, licenciada, pero quería volverle a hacer recuerdo. Me equivoqué en mi número. Sí, ya hicimos el cambio, no se preocupe. Sí, es el 76492180. Al revés lo puse, 67 puse. Sí, ya lo tenemos editado. Gracias Muchas por gracias, hablarnos licenciada. de eso. Gracias, licenciada. Hasta luego. Hasta la otra semana. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta el miércoles. No sé cuál es contraseña. Hola, buenas noches. No sé si me han registrado. Mi nombre es Marta Mazos Ramos. ¿Marta? Sí, Marta Mazos Ramos. A ver. Déjeme ver un momentito. No está registrada. Sí, pero me he conectado a la reunión aquí con doña Olguita. Claro, necesito, por favor, que llene nomás el formulario por el link que enviamos por el chat. Ya. Para tener su información confirmada. Ahora Ya, mismo ya, ya. voy a volver a enviarlo para que lo vea saltar en el chat. Ya. Licenciada, el mío ya le llegó. ¿Cuál es su nombre? Lourdes Mamani. Sí, Lourdes ya María está. Mamani. Sí, ya está gracias. registrado. Sara Escalera, ¿estás teniendo alguna dificultad para llenar el formulario? No, ya lo he enviado. Ah, ya. Voy a actualizar entonces. Ya, está bien. Ah, Gracias. ya. Sí, ya veo tu nombre. Gracias. Ya, Gaby Becerra, sí, ya llenó su formulario.
¿Quién Buenas falta? noches. Yo tampoco puedo llenar, por favor. Muy buenas noches. ¿Cuál es el problema? El formulario no me sale. Ah, ya. Claro, no hay problema. Hagamos lo mismo que con Marianela, por favor. Yo le enviaré por el chat la información que necesitamos. Usted la pone ahí y yo lleno el formulario por usted. Ya, está bien, gracias. Con gusto. A mí tampoco me ha llegado el formulario, licenciada. Lo tenemos en el chat de la reunión, Marta. Sí, pero no. A ver, se lo voy a enviar por mensaje directo, tal vez así lo puede ver. Ya, está bien. No sé. Nombre y apellido. Buenas noches, Karina. ¿Cuál es el problema? Hola, ¿Cómo cuando estás, entro Karina? no veo ahí dice registrarse nombre y apellido, ¿verdad? Y entro, pero me pide correo electrónico y entro igual y no se puede. Ah, ya. A ver, hagamos lo mismo que con tus compañeras. Envíame la siguiente información que acabo de mandar al chat por ese mismo medio y yo haré la inscripción por ti. Ya. Sara y Gaby, ya tenemos sus respuestas. Si lo desean, pueden desconectarse de la reunión.
Gracias por enviarme tus datos, Marta. Solamente me faltaría tu dirección de correo electrónico. Ya, aparte de la inscripción de Marta, en este momento me falta la de Susi Claros. Susi, si tuvieras algún problema con el link o con la inscripción, veo que no tienes tu audio activado. Cualquier duda puedes enviarla por escrito, por el chat, sin ningún problema. Y a Marta, ya tengo toda tu información, pedirte tu correo electrónico nomás, que es lo único que faltaría para hacer tu inscripción. Bueno, chicas, creo que ya estamos. Danilza y Verónica, muchísimas gracias por ayudarnos con los talleres el día de hoy. Que tengan una muy buena noche. Igualmente, muchas gracias. Buenas noches. A ti, muchas gracias. Chao, chao.